Hola hermano, buenos días, todavía son días. ¿Cómo estás? Bendecido, gracias a Dios. Pues nuevamente tenemos casa llena, gracias a Dios. Hay que seguir comprando sillas, ¿verdad? Porque, pues gloria a Dios porque es algo que pedíamos al Señor y pues bueno, es el Señor lo que está confirmando y pues hay alguien que nos acompaña por primera vez, hermano. ¿Puede levantar su mano? ¿Todos ya somos conocidos? Ok, hermano, pues vamos antes de hacer la oración, quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 24. Qué bueno porque las acciones de gracias, hermano, que se tocaron hace rato, hablan acerca de precisamente este tema que el Señor trae. Y que es bien interesante, hermano, que si hasta ahorita no has tenido a alguien de lo que vamos a hablar, pues yo te invito en la medida de lo posible que pudieras encontrar a alguien que pudiera siempre estar ahí contigo, alguien que pudiera estar orando. Y precisamente vamos a ver un tema en donde Saúl tenía a alguien que amaba y que después del tiempo las cosas cambiaron, pero fíjate esta historia, quiero que pongas mucha atención porque trae muchos datos interesantes. Del capítulo 24 de Primera de Samuel vamos a empezar a leer del versículo 3 al 7. Amén, hermano. Dice así, trae por título, David perdona la vida a Saúl en Engadí. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es él un ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Hasta ahí vamos a leer, hermano. Quiero que por favor te pongas de pie. Vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo para que sea Él el que hable y no seamos nosotros, ¿verdad? Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder alabarte, Señor. Solamente Jesús es digno de ser alabado, de ser adorado, Señor. Gracias porque Él pagó el precio por nosotros. Él llevó nuestra falta, nuestro pecado, Señor. Y gracias a ello tenemos entrada al lugar santísimo, Señor, porque Él es sumo sacerdote para siempre, Señor. Muchas gracias, Padre, porque podemos estar aquí pidiendo la guianza del Espíritu Santo, como cada 8 días lo pedimos como iglesia. Pidiendo, Señor, porque tú, Señor, seas el que hable a través de este siervo, que llenes mis labios como los llenaste con Moisés, Padre, y que solo se exponga aquello que tienes dispuesto, Padre. No quiero que el día de mañana se me demande algo, Señor, que haya dicho y que iba en contra de tu voluntad. Por eso es que esta hora yo apelo a que el Espíritu Santo, Señor, sea el que llene mi boca, Señor, sea el que tome el control de esta reunión, Señor, y que tú tomes el control, Padre, de todos los aspectos externos, Señor, el audio, todo, Señor. Toma tú el control, Señor, y danos de tu palabra. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Cuando leía esta historia, hermano, ya la había leído yo en algunos años, en varias ocasiones. Sin embargo, no había puesto yo mucha atención como en esta ocasión, porque Saúl fue el rey de Israel. Dios lo había escogido, eso es una realidad. Pero pasando el tiempo, hermano, Saúl empezó a llenarse de envidia, empezó a llenarse de muchas cosas que no le fueron gratas a Dios. Y el Señor empezó a utilizar a David. Pero, ¿te diste cuenta de una palabra, hermano? Dice ahí en la que leímos ahorita de 1 Samuel 24, dice la Escritura, y cuando llegó a un redil, en el versículo 3, dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Recordemos que David se estaba escondiendo de Saúl porque lo estaba persiguiendo. Pero ¿a qué te suena, hermano, que Saúl
en ella entró para cubrir sus pies? ¿A qué te suena? Que entró a una cueva para cubrir sus pies. Te voy a leer la versión internacional. A esto se le llama un hebraísmo. Y el hebraísmo es, por ejemplo, a ver, aquí en una víctima. Oscar, dime que vas a ir al baño sin decir que vas a ir al baño. Bueno, él lo gesticuló. ¿Alguien puede decirme que va a ir al baño sin que vaya a ir al baño, sin que diga la palabra? Yo tenía un compañero en el trabajo que me dejó mucho esa palabra porque cuando él iba a ir al sanitario, él decía, ahorita vengo, voy a ir a checar una fuga. Entonces cuando dijo, yo dije, ¿una fuga? Caray. Ya después como que pensándole un poco, dije, ya le entendí. Y como que se quedó para mí esa palabra, dije, de repente luego a mí se me sale con mi compañero, voy a ir a checar una fuga, ahorita vengo. Y bueno, él ya sabe a dónde voy a ir, ¿verdad? Pero fíjate, precisamente esta palabra de que Saúl fue a cubrir sus pies, te la voy a leer en la Nueva Versión Internacional y pon mucha atención cómo dice. Llegó a los rediles de las ovejas junto a un campo, donde había una cueva y entró en ella para hacer sus necesidades. Es decir, que le anduvo del baño a Saúl. Recuerda que ahorita no había baños como tú y yo que le jalamos y se va. Ahí eran letrinas, hermano, era un hoyo. De hecho, en el Antiguo Testamento decía que fuera del campamento ellos tenían que hacer su excremento en un área alejada del campamento y taparlo. Eso eran los baños en ese entonces. Cuando venía Saúl persiguiendo a David, Saúl tuvo la necesidad de ir al baño. Y no encontró más que una cueva. Imagínate, ahí estaba David escondido. Ahí estaba David escondido y en ese momento pues que quería checar una fuga a Saúl. O incluso otra cosa también. Ya no les pregunté eso, hermano, porque sé que muchos me iban a contestar algo bastante vulgar. Pero tuvo la oportunidad de David matar a Saúl cuando él fue al baño a la cueva. Y dice que solamente cortó un pedazo de su capa porque dijo, ¿cómo yo voy a atentar contra el ungido de Dios? Y esto, hermano, esto se da en muy pocas personas. Cuando quizá alguien se ha constituido nuestro enemigo y que teniendo la oportunidad de destruirlo, de pagar mal con mal, muy pocos, y eso es la realidad de un cristianismo, por eso es que es tan importante que nosotros veamos ese cambio de antes y después. Muy pocos son capaces de aquel que a lo mejor te agarraste a golpes hace unos años, de ir y pedir una disculpa. Yo siempre he puesto el ejemplo de mi mamá, que gracias a Dios por ahí hay un árbol de naranjas, que es de ese árbol, ¿verdad, mamá? Y ella con una naranja, teníamos pleito con unos vecinos por años. Y cuando mi mamá conoce a Cristo, el Señor la lleva a darle una naranja a esta mujer que llegó a los golpes con ella antes de conocer a Cristo, ¿verdad? No estoy quemando a mi mamá, ya se está tapando. Porque todos vivimos en ese tiempo, hermano. Yo te puedo decir hoy en día, hermano, que yo he tenido también conflictos con vecinos y te puedo decir que he ido y les he dicho, discúlpame si te ofendí en algo, me pongo a cuentas porque eso es lo que la palabra de Dios a mí me manda. A mí me manda que seamos como Jesucristo, porque si no, no tiene caso que estemos aquí, hermano. Si no hay un cambio allá afuera, si hoy escuchamos la palabra, pero saliendo de este lugar seguimos siendo irreverentes, groseros, peleoneros, no tiene caso lo que estamos haciendo aquí. Tiene que haber realmente un cambio. Y que esto cuesta trabajo, desde luego que cuesta trabajo, porque David, hermano, agarró a Saúl en un momento incómodo, como al tigre de Santa Julia. ¿Te acuerdas cómo agarraron al tigre de Santa Julia? Y si no, búscalo en Google, no te lo voy a decir yo. Tenía la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, este hombre David tenía un corazón tan grande y sobre todo una amistad. Una amistad en la cual muy pocas veces tú y yo consideramos que tenemos que tener un compañerismo entre nosotros mismos. Que así como decía nuestro hermano Martín, que estuvo a punto de morir, hermano, pero hubo muchos hermanos que se dispusieron
a orar, a ayunar, y ahí está mi hermano. Lo que los doctores decían que ya estaba a punto de morir, aquí lo vemos, hermano. Por esa causa de que hay alguien que se dispone a estar intercediendo unos por los otros. Aquel hermano que dices, estás en necesidad y que de repente tienes muchas migas con alguien, y qué bueno. Yo invito, hermano, a que hagas amistad con alguien de los que estamos aquí. Porque si tú vas con alguien del mundo, te va a decir, no, pues vente a tomar, vámonos a un table, vas a olvidar, un clavo saca otro clavo, etcétera, hay muchas cosas. Pero aquellos que realmente tenemos amistad entre nosotros como cristianos, hermano, eso es lo importante, que haya un compañerismo. Saúl y David tenían un compañerismo antes de que Saúl lo odiara. ¿Sabes qué era David antes de que lo odiase Saúl? Y que es como el día de hoy se va a llamar el tema, el paje de armas. El paje de armas, hermano, ahorita vamos a ver en qué consistía ser un paje de armas, pero David había sido paje de armas de Saúl. Por eso no se atrevió, hermano, a levantar la mano contra su rey, contra su amigo, contra aquel que en algún tiempo venía un espíritu inmundo, dice la escritura sobre Saúl, y que David tocaba el arpa, estaba alabando a Dios, y con eso ese espíritu se iba. Es lo mismo que sucede cuando tú tienes una necesidad y mandas un WhatsApp. Hermano, ¿puedes orar por mí? Porque tengo esta necesidad. Nuestro hermano Sergio, que ahorita ya se fue a trabajar, porque gracias a Dios ya tiene trabajo, un nuevo trabajo, como dio su acción de gracias. Él pedía oración. Mañana entro, hermano. ¿Estoy nervioso? Sí, estoy nervioso. Y estamos apoyándolo en oración. Hermano, que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Porque eso es lo que necesitamos, esas palabras de aliento, hermano, en las cuales todos necesitamos, y que aún Jesucristo antes de empezar su ministerio, necesitó esas palabras del Padre Celestial, porque no era una tarea fácil. Por eso qué bueno que unos de la alabanza decían, hermano, ora por nosotros. Hermano, ora por tu iglesia. Se convocó el día de mañana a orar por México. Este mes de septiembre empezó con mucho fuego, con accidentes tremendos, hermano, en los cuales nos damos cuenta que es necesario doblar nuestras rodillas y estar pidiéndole a Dios por nuestra nación. Que si se vieron unas luces en el cielo, que si va a temblar, hermano, la tarea que a ti y a mí nos corresponde es ser paje de armas de México, ser paje de armas de la iglesia, porque solamente así, teniendo compañerismo entre nosotros mismos, es como vamos a salir adelante. ¿Qué era David? ¿Por qué no atentó contra Saúl cuando fue al baño? Cuando Saúl fue a hacer sus necesidades, ¿por qué no lo mató? Porque había una amistad, capítulos anteriores, meses anteriores o años anteriores. Fíjate qué dice, hermano, en Primera de Samuel. Ahí vamos a estar en Primera de Samuel un poco de tiempo, hermano. Te invito a que lo apartes, por favor. El versículo 21. Aquí está la razón por la cual David no atentó contra Saúl cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Amén, hermano. Dice, y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Lo hizo su paje de armas. A ver, levante su mano, hermano. ¿Quién tiene un paje de armas? ¿O no sabemos qué es? Porque el paje de armas, hermano, era una persona en la cual estaba a la disposición de su amigo. Dice que Saúl amaba a David, pero por causa de que este hombre se corrompió, Saúl se corrompió siendo rey, Dios empezó a utilizar a David. Y eso sucede mucho entre los trabajos. Aquel que tiene un nuevo trabajo, un nuevo puesto, y empiezan las envidias. Y empieza esto y empieza lo otro. En la iglesia no es ajena a ello. Pero ¿por qué este hermano lo pones a presidir? ¿Por qué no me pones a mí que tengo más tiempo? ¿Por qué este hermano está sirviendo? Porque no sabemos la comunión que tiene el hermano con Dios. Y algo que te puedo decir en este tiempo, hermano, es que Dios está utilizando a muchos de los hermanos aquí en la iglesia. Y que Dios quiere que tú también seas parte de ese equipo.
Estamos orando porque se va a levantar un nuevo anciano en la iglesia. Pero los ancianos para mí, hermano, son un paje de armas. Son ese compañerismo cuando yo necesito un consejo sobre un asunto de la iglesia, y cada 15 días, ahí donde están los jóvenes, nos reunimos los ancianos de la iglesia y su servidor a tratar temas internos de nosotros mismos. Situaciones que han sucedido, cuestiones que quizá muchas veces como seres humanos la hemos regado y que hemos tenido que decir: hermanos, discúlpenme, di este dato mal. Hermanos, discúlpenme porque hablé fuerte, porque hice esto o lo otro. Pero a mí los hermanos, como paje de armas, me dicen: hermano, creo que usted se equivocó. Hermano, creo que usted está haciendo bien. Y que yo te voy a decir hoy en día que yo tengo un paje de armas, hermano, que gracias a Dios, porque realmente es gracias a Dios todo, pero que si no estuviera en mi vida, hermano, me sería muy complicado. Muy complicado porque desde el día lunes a mí me dice: ¿ya pusiste a alguien a quien le toca presidir? ¿Ya pusiste a alguien el día lunes? ¿Sabes a quién le toca la oración? ¿Sabes a quién le toca el día miércoles llevar la reunión? ¿Sabes a quién le toca el día jueves llevar la reunión? ¿Ya anunciaste lo del hospital? ¿Ya sabes qué es lo que vamos a hacer? Es una tarea, hermano, grande el ser pastor. Te puedo decir hoy en día que estoy acá, de este lado. Es una tarea compleja, pero que es una bendición, desde luego. Pero que con esto yo necesito a alguien que esté a mi lado como ese paje de armas, que cuando el día de mañana yo me siento mal, porque muchos pensarán y dirán: no, el hermano Israel, ¿qué puede batallar? Hermano, te puedo decir que el día viernes, hermano, me pasó algo que nunca me había sucedido. Terminamos el ayuno, fueron 21 días, hermano. 21 días donde estuvimos buscando la presencia del Espíritu Santo, absteniéndonos de cosas, de alimento y de muchas cosas que no benefician. Pero te puedo decir que ese viernes que terminé, hermano, y que estuvimos a punto ya de cerrar el grupo, hubo un compañerismo entre los 30 y tantos que estuvimos en el grupo. Y que para muchos, hermano, fue difícil, como decía nuestra hermana Elba. Caí en esos 21 días, fallé. Yo también, hermano, fallé en algo que le pedí al Señor. Pero que entre nosotros mismos hubo ese compañerismo y dijimos: adelante, hermano, esfuérzate y sé valiente. Adelante, porque el Señor te va a levantar. Pero que todos necesitamos ese paje de armas que diga: aquí está tu espada. Vas a salir a luchar allá afuera, pero yo estoy orando por ti. Yo estuve orando por ti, Martín, y muchos de los que estamos aquí estuvimos orando cuando tú estabas en tiempo difícil, y gloria a Dios, hermanos. Así como con cada uno que tiene necesidad, porque esa caja que está allá es una cajita para que tú pongas la necesidad que tienes. Necesito que ores por mi hijo, necesito que ores por mi esposo, necesito porque no tengo trabajo, necesito una ayuda. Y hay muchos pajes de armas que están dispuestos a levantarse temprano para orar por tu necesidad, porque somos un organismo. Y que si un miembro se duele, todos los demás nos dolemos. Y algo que yo le decía a Dios: Dios, permite que Martín salga adelante, Dios. Permite que salga. Mi hermano ha estado esperando 1 año por su pensión. No ha recibido un peso de ningún lugar. Pero el Señor nunca lo ha dejado, y ahí está, como él decía, puedo dar mucho testimonio. Y el Señor no nos deja, hermanos. Porque si no es con uno, es con otro. Viene la ayuda, viene esa ayuda. Porque tenemos que tener pajes de armas. Que si tú hoy en día no tienes un paje de armas, yo te invito y yo estoy disponible, hermano. Si un día tú me mandas un WhatsApp o me marcas: hermano, puedes orar por mí porque voy a entrar a una entrevista de trabajo, hermano, yo estoy dispuesto. Y dejo lo que estoy haciendo y digo: Señor, por favor, ayuda a mi hermano. Ayúdalo, respáldalo y sácalo adelante. Haz tú la obra en él. Y estamos orando. A mí me sucedió un ataque, no sé si fue de ansiedad o no sé qué pasó, pero hermano, el día viernes me sentía muy mal. Muy mal, no sé si fue porque el grupo ya se iba a cerrar, porque hicimos una fraternidad en el grupo, hermano. Esos 31 integrantes que estábamos ahí, o 32, que nos apoyábamos y mandábamos palabra a las 6 de la mañana, a las 12 de la tarde, a las 3 de la tarde y a las 6 de la noche o de la tarde. Mandábamos palabra, escritura, alabanza. Hermano, esfuérzate, sí podemos. Que cuando se cerró el grupo, hermana Alicia, yo no sé si usted lo sintió, pero yo, hermano,
y me agarró en el suburbano, iba hacia mi trabajo. Cuando publiqué esa última escritura para cerrar el ayuno, hermano, fue un choque de emociones en las cuales solo cerré mis ojos en el suburbano y me puse a llorar y dije, Señor, tal pareciera que es como en una escuela, Señor, que entramos todo un grupo y llega el momento en que nos graduamos y nos toca pelear solitos allá afuera. Y yo no sé si eso fue lo que me pasó, hermano, como a las 10, 11 de la mañana, pero llegó un momento en que dije, Señor, ¿qué me pasa? Ayúdame, me siento muy ansioso, me siento mal, algo que no había experimentado. Yo pensé que esto solo era de los centennials y de esas generaciones de cristal. Pero hoy te puedo decir, hermano, que así como el apóstol Pablo dice que sufrió ansiedad, porque hay una parte en la Biblia donde dice que el apóstol Pablo sufrió ansiedad, hermano, a mí me sucedió algo parecido y fui directamente con mi paje de armas. Y le dije, necesito que ores por mí, porque no sé qué me está pasando. No sé si fue el choque de que íbamos a cerrar el grupo, no sé, hermano, qué sucedió, pero me fui al baño y me puse a orar y dije, Señor, ayúdame y levántame. Y sé que mi paje de armas también lo estuvo haciendo. Pero ¿qué es el paje de armas? ¿En qué consistía ser un paje de armas? Ahí mismo en Samuel, hermano. Acompáñame al libro de Samuel, 1 Samuel 14, versículos 6 y 7. Un paje de armas, hermano, está dispuesto, aunque la batalla sea una batalla suicida, él está dispuesto a enfrentarse lo que sea por su Señor. Él está dispuesto a luchar por aquel que está sirviendo. 1 Samuel 14, versículos 6 y 7. Amén, hermano. Hablando de Jonatán, que es el hijo de Saúl. Fíjate, hermano, esta fue una misión suicida. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí, estoy contigo, a tu voluntad. 2 contra 1 ejército. Jonatán le dijo a su paje de armas, vamos y quizá el Señor nos salve, porque Él puede salvar con muchos, pero también puede salvar con pocos, como lo hizo con Gedeón y sus 300 hombres, que esa película de los 300 fue inspirada en la historia de Gedeón. Mató a millares con 300 hombres Gedeón, porque así es el Señor. Con un hombre puede matar a muchos y ahí está Sansón. 1 montón 1000, 2 montones 10,000. Con una quijada de un asno Sansón mató a 10,000 hombres. ¿Cómo es posible eso? Es porque el Señor respalda a sus siervos. Pero ahí estaba el paje de armas diciéndole, Jonatán, vamos y pasemos sobre esos incircuncisos, ese pueblo que no teme a Dios. Eran muchos. Y su paje de armas le dijo, haz lo que quieras, yo estoy a tu disposición. Sea lo que sea, estoy aquí contigo. Tú y yo tenemos que tener personas que estén dispuestas también a luchar. Que cuando estemos allá afuera en algo difícil, tengas un paje de armas, un compañerismo. Y muchas veces es tu esposa. Y muchas veces ese paje de armas es tu mujer, esa compañera. Yo le decía a mi esposa, necesito que ores por mí. Pero ¿cuántas veces nos hemos tratado como ese Saúl? Ese Saúl que estaba tratando de matar a su paje de armas, que era David, y que le hablaba descomedidamente, y que en una ocasión agarró y le lanzó una lanza para matar a David. ¿Cuántas veces hemos sido mala onda? Hemos sido con nuestro paje de armas ofensivos. Hemos sido hirientes. Que cuando hemos estado en los peores, cuando no ha habido trabajo, mi paje de armas ha estado conmigo y diga, yo estoy contigo, sé que Dios nos va a proveer, sé que Dios nos va a ayudar. Que cuando me he tenido que cambiar de casa, Juan Carlos, ha estado mi paje de armas diciéndome, vamos, yo te ayudo. Pero ¿cuántas veces hemos sido Saúl, que hemos sido ásperos con el paje de armas? Que nuestros hijos, esperando que nosotros seamos ese apoyo para ellos, los hemos destruido con nuestra boca y les hemos dicho, ¿sabes cuántos de los jóvenes que están allá están lastimados por un comentario del paje de armas que deberías de ser tú y yo? Que cuando llegan de la escuela y tienen un problema, deben decir, hijo, tú puedes. Y no decirle, eres un pen.
¿Por qué uno de los jóvenes de allá nos dijo eso? En mi corazón tengo algo porque mi papá me dijo que yo era esta palabra. Y se les dio la libertad cuando me tocó clase con ellos decir, ¿qué hay en tu corazón, joven? ¿Qué hay en tu corazón que aún no lo has podido sacar? Que aquel que te dice que te ama y que va a estar contigo te ha lastimado tanto con sus palabras, porque la palabra es más fuerte que un puñetazo. Un golpe, hermano, va a sanar con el tiempo, pero una palabra, algo que se queda aquí grabado, hermano, eso muy difícil solo sale cuando se lo dejas al Señor. Pero muchos de nuestros jóvenes están marcados. Por eso es que tú los ves ahí cada 8 días tratando de llevar palabra para que ellos se fortalezcan. El que está llevando la palabra es su paje de armas para ellos. El decir, sí, estoy lastimado y quebrado, pero venga, sé que yo puedo. Sé que yo puedo hacer las cosas, porque el paje de armas de David, que David era para Saúl, no quiso atentar porque hubo una amistad, hubo un compañerismo. Con Jonathan le dijo, vamos y peleemos contra los que sean, como quieras. Y se aventó. Había disposición. ¿Qué más hacía el paje de armas, hermano? Ahí mismo en Samuel, hermano, ahí en el capítulo 14, versículos 12 y 13. Primera de Samuel 14, versículos 12 y 13. Hermano, dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Persona que caía sobre su señor, el paje de armas llegaba y lo mataba y le daba. Yo no sé si tú algunas veces has visto a los golfistas. Pero los golfistas, hermano, tienen a un acompañante. Se le llama caddy. Y el caddy es el que trae cargando la mochila con los 25 bastones y que está yendo con su compañero. Y cada vez que el golfista la riega, su compañero, ese caddy, le empieza a dar consejos. Y le empieza a hablar, le empieza a decir, y empieza a estudiar el aire, empieza a estudiar el césped. Y esa es la labor del caddy. Estar con su señor, con su empleado, porque también él recibe una ganancia. Cuando él gana, un porcentaje se le va también al caddy, pero el caddy es su consejero. El caddy es el que le va diciendo cómo le haga, qué tiene que hacer. Por eso yo te digo, yo tengo muchos caddies, yo tengo muchos pajes de armas que son los ancianos de la iglesia, a los cuales yo consulto de vez con vez, porque en la multitud de consejeros, dice la palabra, hay sabiduría. Pero también te puedo decir que tengo caddies y tengo pajes de armas para las lonas. Sé que Julio es uno de los que está aquí. Mi hermano Cárcamo, mi hermano Filio, mi hermano Gabriel. Que mi hermano Gabriel, ¿sabes una cosa? Él es mi paje de armas en defensa personal. ¿Dónde está mi hermano Gabriel? Está ahí atrás. Él fue guardaespaldas de un presidente municipal, ¿verdad, hermano? El día de mi cumpleaños, mi hermano me dijo, hermano, si yo fui guardaespaldas para un presidente municipal, porque el hermano sabe pelear, así es que vete tranquilo. No le hables fuerte. Y me ha dicho, hermano, yo también quiero ser su guardaespaldas para usted. Y te puedo decir que su esposa, hermano, para mí han sido una bendición también. Cada 8 días, gracias, hermana Liz, me trae mi topper con comida. Hay que salir temprano de casa, hermano. 4 de la mañana estamos levantados para traer las lonas, traer el tabernáculo del Señor. Y me procuran, hermano, porque es lo que Dios les ha puesto. Y cada 8 días, y por eso yo les amo, y a todos ustedes, cada uno representa algo, hermano, para mí, porque sé que también usted está orando por mí. Sé que también usted está intercediendo por aquellos que estamos al frente, como bien decía Cintia. Por aquellos que estamos con esa lupa de triple aumento, hermano. Y que somos muy fáciles de caer. No pienses que tú y yo, hermano, o los que estamos sirviendo,
ya el diablo se va y nos tiene miedo. No, hermano, el diablo va a tentar, dice la Escritura, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. ¿Sabe el diablo que si yo fallo con un pecado de la carne, yo voy a salir del ministerio? Por eso yo te pido, hermano, que también ores por mí. Que también en su momento mi mamá fue mi paje de armas, porque ella me llevó el evangelio y nos hablaba en casa de la palabra que recibí en su iglesia, y fue llenando mi corazón poco a poco, de tal forma, hermano, que te puedo decir, hermano, que yo no sé cómo llegué a este lugar ni conocía Tepalcapa. Yo vi el anuncio en un periódico, yo le decía a Dios, tenía esa necesidad, hermano, ese momento en el que yo no lo entendía en ese momento, hoy te puedo decir que lo entiendo, pero de conocer de Dios, y yo decía, ¿dónde, Señor? ¿A dónde me voy? ¿Cuál es la iglesia que quieres? Y me ponía pare de sufrir, y dije, no, Señor, sé que no es ahí, no me hace sentir que sea ahí, Señor. Y pidiéndole al Señor, un viernes abrí la Gaceta del periódico que antes llegaba, y vi un mensaje bíblico ahí publicado, reuniones bíblicas, y hubo algo en mi corazón que sentí que tenía que ir. Avenida Jorge Jiménez Cantú y Eje 1 Norte. Sepa dónde es eso. Tepalcali. No sabía dónde era. Yo solo sé, hoy te puedo decir que no recuerdo cómo pasó, hermano, pero tomé una combi, no sabía dónde iba. Fueron las 8 de la mañana cuando yo tomé esa combi y no sabía dónde bajarme, hermano. Yo no andaba en combi en ese tiempo. El Espíritu Santo me fue guiando. Fue tan grande el Espíritu Santo, hermano, que llegó el momento en que me dijo, bájate aquí. Cuando dio vuelta a la combi, yo no sabía dónde era la iglesia. Me bajé, hermano, me senté en esa banca donde está nuestra hermana Sandy. Y me acuerdo que el pastor Gustavo me dijo, al joven que está allá, por favor, puede pasar. Y de ahí en adelante, hermano, vamos para 20 años en este lugar. Gracias a Dios. Pero que hubo alguien que estuvo preocupándose porque el viernes me marcó el pastor Gustavo y mi mamá me decía, ¿quién era ese señor que te habló? Yo creo pensaba que estaba vendiendo droga o no sé, mi mamá que se imaginó. A mí nadie me hablaba, es más, nadie me habla casi. Y me habló el pastor Gustavo un viernes en la noche y pues yo me subí a hablar y demás cosas, pero fue ese acompañamiento. Te puedo decir que Gustavo fue alguien que me estuvo procurando de tal forma que si no lo hubiera hecho, quizá yo no estuviera aquí, hermano. Pero hubo alguien que dispuso su vida. Hubo alguien que dijo, yo quiero ser tu paje de armas, tú que eres la primera vez que viene. Yo quiero ser tu paje de armas, que cuando tengas una necesidad puedas recurrir a mí. Así como ese paje de armas de Jonathan que dijo, no importa los que sean, yo voy contigo. Así como ese David, cuando vio a ese hombre que amaba, pero que hoy le volteó bandera, dijo, algún tiempo te amé y eras el ungido de Dios, ¿cómo voy a atentar contra ti? Tu esposa, que ha sido tu paje de armas. Tu esposo, que ha sido tu paje de armas. Nos hemos comportado quizá a veces como Saúl. ¿Qué más hacía el paje de armas, hermano? Primera de Samuel 31, y con esto vamos a terminar el paje de armas, hermano. Primera de Samuel 31. Levante su mano, ¿quién tiene un paje de armas? Que cuando ha tenido una necesidad, le ha escrito a alguien de la iglesia o incluso a alguien de la fe para que ore por él. A ver, levante su mano, hermano, ¿quién tiene un paje de armas? Que puede correr a él a las 3 de la mañana y decirle, no importa la hora que sea, sé que estás disponible para mí. Gloria a Dios. Y si no lo tienes hasta hoy en día, aún no le hablas a nadie, hermano, yo estoy disponible. El día que tú me mandes un mensaje, hermano, yo voy a doblar rodillas por ti. No estamos solos. Tenemos ese compañerismo. Cuando Saúl iba a morir y que murieron sus hijos, estaba el paje de armas, porque ahora ya no era David. Lo sustituyó por sus celos y puso a otro paje de armas. Pero cuando Saúl murió, su paje de armas dijo, yo también tengo que morir junto con él. Era capaz de entregar su vida por aquel que ama. 31, versículos 4 y 6. Amén, hermano. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, o paje de armas, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor.
Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo a su escudero, a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Hasta ahí. Una vez que vio a su rey muerto, dijo su paje de armas: ¿cómo yo he de vivir? Soy capaz de entregar también mi vida por el que ya mataron. Y dice que tomó su espada y también se atravesó. Es un compañerismo. Es una amistad. Es algo que el Señor nos invita a que tengamos ese compañero de oración, hermano. Que te conectes los días lunes y si tienes necesidad, escríbelo. Nosotros estamos anotando en un cuaderno y estamos orando toda la semana por esa necesidad, porque no estamos solos, porque necesitamos ese empujón. Jesucristo también necesitó ese empujón de decir: estoy respaldado por mi Padre. Que cuando Él fue bautizado, hermano, el Señor tuvo que darle ese empujón a Jesús, porque Jesús, hermano, no por haber sido hecho Dios, Dios siendo Dios y se hizo hombre, no quiere decir que no pasó las mismas tentaciones que tú y yo pasamos. Las pasaba igualitas. Iguales, hermano. La misma tentación que tú tienes, Jesucristo también en la carne las pasó, porque se hizo humano. Siendo Dios se despojó de sí mismo, dice la Escritura, y tomó forma de siervo. Y vivió junto con nosotros. Esa tentación que tú tienes, también la pasó Jesucristo, pero Él estaba lleno de su Padre. Pero Dios sabía que necesitaba ese empujón. Acompáñame, por favor, hermano, a Mateo 3, versículo 17. Yo no sé si tú le has dado ese empujoncito a tus hijos, de decirle: hijo, yo sé que tú puedes. Hijo, yo sé que si, aunque fracases, hijo, aunque fracases, yo sé que Dios te va a mostrar algo. Y así como decía mi hermana María Luisa, yo sabía que estaban orando por nosotros. Sí, hermana María Luisa, no te veo, pero sé que andas por ahí. Ahí está, ya la vi. El Señor la llevó para allá, hermana, para mostrarle algo. No fue un fracaso, hermana. Dios le mostró algo y aprendió de eso, hermana. Pero tuvo muchos pajes de armas que también estuvieron orando por usted. Y ahí está mi hermana Fanny, que fue un paje de armas también para usted. Busca ese escudero, busca ese paje de armas. Jesucristo también lo necesitó en Mateo 3:17, hermano. Amén, hermano. Dice así: después de que Jesús fue bautizado, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de ello vino la tentación. Dios sabía lo que se iba a enfrentar Jesucristo, el propósito que tenía con Él. Y Dios sabe el propósito que tú tienes, pero quizá estás luchando solo. Quizá te hacen falta refuerzos. Quizá te hace falta ese cadi. Quizá te hace falta ese paje de armas, y que en cualquiera de los que estamos aquí puedes encontrar uno. A la hora que sea. No importa, hermano, la necesidad. Sé que alguien va a doblar sus rodillas por esa necesidad que tú tienes. Porque somos una amistad. Y que los ancianos me han dicho: hermano, la regaste. No creas que me solapan todo. Yo soy el que tengo la última decisión aquí, hermano. Pero yo pido consejo de ellos. Y en el consejo que ellos me dan, es como yo le pido a Dios que me ayude para tomar una decisión como iglesia. Y que ha habido momentos en que me dicen: hermano, y mi paje de armas me ha dicho: te equivocaste, Israel. Te equivocaste. Ahora ve y arregla las cosas. Y lo he hecho, hermano, con toda la humildad del mundo. Porque lo que Dios quiere es una iglesia que sea unida, no una iglesia desunida. Dios no quiere familias desintegradas, Dios quiere familias unidas. Pero quizá tú que estás orando por tu esposo, hace falta que busques a alguien más que también doble sus rodillas y también ore por tu necesidad. Busca a alguien, un compañero de oración. Y quiero terminar, hermano, por favor, si me acompañas. Vamos a terminar. En Eclesiastés 4, versículos 9 y 10, con esta escritura terminamos. Eclesiastés 4, versículos 9
y 10. Amén, hermano. Dice así Salomón en esta carta, o en este libro, mejor dicho. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Hace su mano quien no tiene un paje de armas. Mi hermana Lidia que no tenga un paje de armas, que no tenga alguien a quien recurrir. Levante su mano. Tenemos una manita levantada. ¿Alguien más? Abril. Allá atrás hay otro. Abril, yo he orado por ti. Y sé que hay hermanos que también han orado por ti. Que a veces son esos pajes de armas que no se muestran, pero que están presentes. ¿Quién más levantó su mano? Hermana, hemos estado orando por usted también, porque conocemos su necesidad. Y somos humanos, y también la regamos como hombres. Yo esta semana le hablé descomedidamente a mi esposa. Y sé que también esto que me vino a mi vida fue por haberle hablado mal a mi esposa, a mi paje de armas. Que tú no sabes que es una mujer que si yo no la tuviera en mi vida, sería un caos esta iglesia. Porque ella, gracias a Dios, lleva a los niños los días lunes y aquí están los hermanos. No solamente es el grupo de Zoom, también hay el grupo de clase especial, también hay el grupo de los baños, también hay el grupo de los jóvenes, también hay muchas clases que se tienen que dar, hermano, que yo no podría hacerlo solo. Por eso dice la palabra, son mejor dos que uno, pero me he comportado como Saúl y le he hablado mal y te pido una disculpa, amada, porque soy muy torpe. Perdóname, discúlpame, eres una ayuda idónea tan grande que si no estuvieras tú en mi vida, amada, no podría yo con esto. Por eso es que Dios te puso aquí. Muchas gracias y discúlpame por lo malo que he sido. Pero yo sé que también aquí hay mujeres que han sido lastimadas por aquel que debía de haber sido su brazo fuerte. Y que te puedo decir que más de 3 mujeres aquí me han hablado, me han dicho, hermano, mi esposo me ofende, hermano, mi esposo me trata mal, hermano, mi esposo es esto o es lo otro, y me siento chiquita cuando él llega de trabajar, que cuando él está afuera soy la mujer más feliz del mundo, pero que cuando él llega soy la más insignificante porque me trata como si fuera un perro. Eso se vive en la iglesia de nosotros, porque no hemos aprendido a reconocer quién Dios ha puesto por esa ayuda idónea. Por eso yo te invito, hermano, yo te invito en el amor de Jesús a que si tú has lastimado a tu paje de armas, vayas y te pongas a cuentas con ella o con él. Porque son mejor 2 que 1. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero hay de aquel solo que cuando cayere, no haya quien lo levante. Porque, ¿qué crees? Aquel que Dios puso por paje de armas, no lo supiste valorar. Porque cuando estuviste en necesidad, tu paje de armas estuvo ahí. Porque cuando no tenías nada, tu paje de armas estuvo ahí. Pero tú no le has hablado como conviene. Y quizá puede estar allá. Jóvenes lastimados, jóvenes heridos, jóvenes en vicios. Porque lo único que veo es porque papá y mamá se están peleando todo el tiempo. Salió un niño corriendo, dice una historia. Y los policías lo agarraron y dijeron, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Es que vivo en el infierno. ¿Cómo es que vives en el infierno? A ver, llévame a tu casa. Y van y escuchan a papá y a mamá peleando. Es que tú eres el diablo. Ah, sí, pero tú te vas a ir al infierno por cómo me tratas.
Eso es lo que nuestros niños están recibiendo. Por eso yo le he dicho a mi esposa, cuando tengamos una discusión, no creas que no peleamos, ella y yo. Sí tenemos muchas diferencias, muchas cuestiones, pero ¿sabes una cosa? He aprendido por mi infancia de que los pleitos se hacen a puertas cerradas sin que mis hijos vean. Porque si mis hijos empiezan a ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Se empiezan a comer las uñas. Ya se están peleando mis papás otra vez. Y eso que son cristianos, pero tú los ves los domingos. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Ah, un grito de júbilo! ¿Quién vive? Pero en casa nos estamos aventando los platos, nos estamos pegando, estamos atentando contra el paje de armas. Y eso es lo que nuestros jóvenes y niños traen. Por eso no dudes en traerlos cada 8 días. Dios está sanando lo que muchas veces tú y yo hemos destruido. Son mejor 2 que 1. Y yo sé que Dios te está hablando. Y no es para que te enojes, ni llegues a casa y le digas, ¿por qué levantaste la mano? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es para que nos pongamos las pilas y que valoremos. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y hay veces que hasta con lágrimas le decimos, perdóname por lo que te hice. Pero ¿qué crees? Que ya hubo alguien que llenó ese espacio. Eso que tú no quisiste que Dios entregó, ya hubo alguien que lo hizo. Cuida tu paje de armas. Cuídalo. No sea que te sea quitado también. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguien no tiene un paje de armas? Yo estoy disponible, aquí hay una vacante. Puedes escribirme a la hora que sea, hermano, y si no me levanto, hermano, márcame. A veces, hermano, me mandan mensajes a las 9:30 o 10. Ya estoy dormido, hermano. Es que créeme que levantarse a las 4 de la mañana todos los días, uno cae como piedra por el trabajo y los niños son tan absorbentes. Me tocó primaria baja, imagínate darle clase a los niños. A ver, chicos, agárrense el mouse. Ay, acabo bien cansado de eso, hermano. Es porque es difícil tratar con niños que no saben agarrar el mouse. Y luego vete con los de preparatoria, hermano. A veces es complicado, hermano, pero ¿sabes una cosa? He aprendido con lo que a mí me sucedió, que mis problemas del trabajo voy y los cuelgo en una pared y me meto a casa como si no pasara nada, porque sé que mi paje de armas me tiene mi comida, me tiene planchado, sí, ¿verdad? Sí, me tiene planchado, antes de que algo pase, me tiene bien, y es a quien estoy agradecido, y por eso muchas gracias. Y muchas veces que terminamos de aquí, hermano, que vamos en el camioncito, le hago a mi esposa, chócalas. Otro domingo más. Y eso es decirle, gracias por todo el apoyo. Padre bendito, Señor. Tú le diste la oportunidad a David, Señor, en un tiempo vergonzoso para Saúl. En un tiempo donde estaba descuidado, haciendo sus necesidades fisiológicas, Señor. Donde no tenía espada, donde no tenía escudo, donde no había un ejército que le estuviera acampando o protegiendo. Lo entregaste en las manos de ese paje de armas que era David. Pero David amaba tanto a ese hombre que aunque le hizo lo que le hizo, Señor, no atentó contra él porque le amaba también en su debido tiempo, Señor. Y tú has puesto, Señor, en nuestras vidas pajes de armas. Mujeres y hombres, Señor, que están dispuestos a que el día de mañana que no hay trabajo, el día de mañana que me corrieron del trabajo, hay alguien que está doblando sus rodillas y pidiendo porque tú nos ayudes y nos levantes, Señor. Pero a veces nos hemos comportado como Saúl. Un Saúl que perseguía su paje de armas, aquel que le tocaba, Señor, alabanza y si ese espíritu se iba, aquel que estaba con él acompañándolo y no lo supo valorar, Señor. Pero ese paje de armas se mantuvo fiel. Por eso es que quizá hemos sido lastimados. Como paje de armas hemos sido lastimados por nuestro Señor, por nuestro Rey, por nuestro siervo, Señor. Pero Padre, tú nos has dicho, Señor, que procuremos, Señor, que son mejor 2 que 1. Porque si caemos, hay alguien que nos pueda levantar, Señor.
Padre, permítenos tener ese compañerismo como iglesia. Que si hay alguien que se ha sentido solo, Padre, es porque no han querido levantar la mano. Es porque no han querido decir, necesito ayuda, porque aquí habemos más de 2 que doblamos rodilla a las madrugadas, gracias a ti, Señor, para orar por las necesidades de tu pueblo, Señor. Y aquí está tu respuesta con mi hermano Martín. Gracias, Señor, porque le diste vida. Y te pedimos por Osvaldo, Señor, o este hombre vecino de Shama, Señor, para que tú también lo sanes y muestres su propósito. Haz tú la obra, Señor. Oramos por México, Señor, porque somos también esos escuderos de este país tan idólatra. Este país, Señor, que te ha disgustado por tantas cosas que hacemos, Señor. Queremos estar, Señor, como ese atalaya. Queremos estar, Señor, como ese paje de armas, orando y porque tengas misericordia. Ten misericordia de México, Señor, y permítenos el día de mañana, Señor, como iglesia, en esos 40 minutos o en esa media hora, estar orando e intercediendo, Señor, por nuestro país, Señor. Muchas gracias por tu enseñanza y habla a nuestros corazones, Señor. Que sean corazones dóciles y no arrogantes, no duros, Señor, como Nabal. Permítenos ser conforme David, Señor, era, caminar conforme al corazón tuyo, Señor. Te damos gracias porque otro domingo más, Señor, gracias porque otro domingo más, Señor. Hemos hecho lo que nos has mandado, siervos inútiles somos, Señor, porque lo que nos has mandado hacer, eso hemos hecho. Muchas gracias, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un aplauso a Jesús, hermano. Que Dios te bendiga, hermano, y habla a tu corazón, hermano, aquel paje de armas que tienes. Que Dios te bendiga, hermano.